Descubierto. Millonario esposa a su esposa humillando a una empleada y su respuesta TRANSFORMADORA. El ruido del tráfico y las conversaciones entrelazadas de los vecinos resonaban en el bullicioso barrio de la Ciudad de México, un eco donde las risas y los aromas de las taquerías llenaban el aire y recordaban a Martín lo que realmente valoraba. A sus 28 años, era un ingeniero brillante que, sin embargo, se sentía atrapado en una firma de arquitectos que menospreciaba su talento. En los pasillos del edificio, rodeado de compañeros que parecían ignorar el peso de su esfuerzo, Martín anhelaba algo más que simples elogios, deseaba ser escuchado y valorado. Ese día, la sala de conferencias era un espacio encorsetado, donde la arrogancia de su jefe, un millonario con aires de grandeza, se palpaba en el ambiente. Mientras el jefe presentaba sus ideas infundadas en lujos, Martín luchaba contra una marea de emociones contradictorias. La risa burlona de sus compañeros, que se alimentaba del desprecio, se convertía en un eco sordo en su mente. Justo cuando su jefe comenzaba a hacer alarde de un proyecto fallido, una escena congeló su atención. La empleada de limpieza, con lágrimas que asomaban a sus ojos, fue humillada de manera cruel ante un grupo que se deleitaba en la injusticia. Esa imagen quedó grabada en su mente, un reflejo de la dignidad aplastada. No puedo quedarme callado, pensó, sintiendo que cada palabra que frenaba su voz era un peso que se acumulaba en su pecho. Recordó las enseñanzas de su abuela: la justicia no se pide, se exige. Pero, ¿qué precio tendría alzar la voz en un entorno que valoraba más las apariencias que las acciones? Una tormenta de dudas lo invadió. Si alzaba la voz, seguramente perdería su trabajo, pero si no lo hacía, se convertiría en cómplice de la crueldad. Martín recordó la calidez familiar, las conversaciones profundas sobre el bien y el mal, y se encontró atrapado en una especie de laberinto emocional. No era solo su empleo lo que estaba en juego, sino también su propia esencia. Esa noche, cuando la ciudad centelleaba a través de su ventana, el dilema lo consumía, las risas de su barrio contrastaban con la desesperación que sentía por dentro. La decisión se convirtió en una espada de doble filo: callar y seguir siendo un sombra, o arriesgarse a levantarse, aunque significara un alto costo personal. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La mañana siguiente llegó con un aire diferente. Las palabras que había atesorado en su mente se transformaron en una estrategia. Se levantó, determinado a presentar su informe, a mostrar la verdad. En su mente, el plan era claro: exponer la iniquidad, colocar cada una de las injusticias en el centro de la sala. Pero a medida que se dirigía a la reunión, el temor se intensificaba, cada paso se sentía como un eco en el pasillo vacío, un recordatorio de lo que estaba a punto de enfrentar. Al entrar, la atmósfera se tornó tangible, pesada, las miradas curiosas de los asistentes lo abrazaban y lo exponían al mismo tiempo. La figura de su jefe lo incomodaba. Ya no era solo un hombre poderoso, sino una muralla ante la cual temía estrellarse. Mientras se preparaba para hablar, la incertidumbre lo abrumaba, el corazón golpeaba en su pecho y su mente rebosaba de preguntas. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría, o solo llevaría al fracaso? Su vida, su identidad, pendían de un hilo. ¿Estaría listo para las consecuencias que su valor podría acarrear? La tensión crecía, y mientras su mano se acercaba al micrófono, la verdad lo consumía. Martín inspiró hondo, sintiendo que cada fibra de su ser estaba en juego. Se plantó ante el micrófono, sin poder evitar que las manos le temblaran. Durante esos segundos que se sintieron eternos, su mente vagó por la incertidumbre, preguntándose si realmente tenía el valor para hacer lo que había decidido. Pero las imágenes de la empleada humillada iban y venían, como luces en sus recuerdos, animándolo. Al principio, sus palabras salieron vacilantes. Quiero hablar sobre la dignidad laboral. La frase resonó de manera casi hueca.
Pero poco a poco, a medida que continuaba, la confianza se empezó a construir. Con cada oración que pronunciaba, los ecos de la burla y la humillación se desvanecían, hasta que finalmente se detuvo frente a su jefe. Ninguna persona merece ser tratada así. Las reacciones fueron inmediatas. Un murmullo se deslizó por la sala, y Martín sintió el peso de múltiples miradas. Algunos eran de desaprobación, otros de sorpresa, y algunos pocos demostraban apoyo silencioso. Pero lo que más le intrigó fueron las miradas de sus compañeros. Había algo en ellos que parecía haber despertado, una chispa de reconocimiento tal vez. Por primera vez, se dieron cuenta de que la injusticia no se limitaba únicamente a una sola persona, sino que contaminaba el entorno en su totalidad. El rostro de su jefe se tornó rojo, y su voz, modesta y profunda, contrarrestó la valentía que Martín había demostrado. No todo el mundo puede entender la presión de dirigir un negocio como este, joven. A veces, las decisiones difíciles requieren de sacrificios. Hay líneas que no podemos cruzar. Las palabras se ofrecieron como un golpe que buscaba desestabilizar su argumento. Pero Martín ya no estaba dispuesto a aceptar excusas, respiró profundamente y continuó. ¿Sacrificio? ¿A costa de la dignidad de las personas? Eso no es liderazgo. Yo, al igual que ustedes, trabajo aquí y creo que podemos ser mejores. La compasión puede coexistir con el éxito. Nos necesitamos unos a otros para crecer, y eso comienza por cultivar un ambiente de respeto. El tenso silencio que se instauró fue un respiro hacia la esperanza. Los murmullos de desaprobación eran opacados por un creciente murmullo de apoyo entre sus compañeros, quienes comenzaron a reconocer la valentía que estaba requiriendo esa situación. Martín fue capaz de ver a varios de ellos asintiendo en silencio, y esa conexión, aunque efímera, encendió algo dentro de él. Al salir de la sala, se sintió por primera vez un poco más fuerte, como si un lienzo de posibilidades se abriera ante él. La decisión de alzar la voz había desencadenado una serie de emociones contradictorias, miedo por las consecuencias, pero también un impulso renovador de esperanza que lo llenaba. Sabía que aún faltaba mucho por recorrer, y el camino hacia la aceptación o la represalia era incierto. Sin embargo, al regresar a su lugar de trabajo, se encontró con una realidad diferente. Varias miradas de sus compañeros lo seguían, pero no eran de desprecio, eran miradas llenas de preguntas y, sobre todo, admiración. Lo golpeó una revelación, había comenzado un germen de cambio, no solo en él, sino también en los demás. Tal vez había comenzado una conversación que no solo afectaría su vida, sino también la cultura de la empresa en la que había estado atrapado. Mientras pensaba en las posibles repercusiones, un mensaje en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un antiguo colega que había estado al tanto de la reunión. Necesito hablar contigo. Lo que hiciste hoy no pasó desapercibido. Esa simple frase lo llenó de un nuevo tipo de inquietud. ¿Qué significaría esta nueva conversación? ¿Era una señal de nuevas oportunidades o un preludio a un conflicto aún mayor? Martín se quedó inmóvil, contemplando la pantalla de su teléfono. ¿Acaso estaba preparado para el siguiente paso en su viaje hacia la autenticidad? La incertidumbre lo inundó nuevamente, y la esencia de su transformación se presentaba de un modo inesperado. Tenía que estar listo para enfrentar lo que vendría, porque su historia apenas comenzaba a desarrollarse. Martín permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano, mientras su mente se agitaba en una tormenta de preguntas. La voz de su antiguo colega le resonaba en la cabeza, como un eco insistente que le recordaba la inquietante naturaleza de su reciente acto de valentía. ¿Qué implicaciones tendría su intervención en la reunión? La inquietud en su interior crecía, pero también lo hacía un nuevo sentido de propósito. Decidido a entender lo que su colega quería transmitirle, optó por responder de inmediato. Claro, ¿dónde y cuándo? El simple acto de tomar control sobre la situación lo fortaleció, como si cada pulsar de su corazón lo acercara un poco más a la persona que siempre había ambicionado ser. Las horas pasaron con lentitud. Chocando con las rutinas diarias, Martín reflexionó sobre las decisiones que había tomado. Su voz resonando fuerte y clara en la sala lo había cambiado. Cada vez que pasaba por delante de su jefe, sentía un escalofrío, pero también una nueva determinación.
Ya no podía ser un espectador más de las injusticias que lo rodeaban. La reunión con su antiguo colega estaba programada para el día siguiente. Cuanto más lo pensaba, más emergía una plétora de posibilidades en su mente. ¿Y si Martin pudiese transformar lo que había empezado en la reunión en un movimiento más amplio? La idea lo intrigaba, pero también lo abrumaba. No tenía aún las habilidades necesarias para liderar un cambio, pero ¿acaso no era ese el primer paso hacia el crecimiento profesional? Al llegar al café donde se encontrarían, Martín se sintió como un pez fuera del agua. El lugar rebosaba actividad y conversaciones animadas. Henry, su antiguo colega, llegó puntual, su actitud segura apenas disimulaba la seriedad de su propuesta. Lo que hiciste hoy es un tema de conversación en varios niveles de la empresa, empezó Henry, mientras pedía 2 cafés. Tienes el potencial de convertir esto en algo más grande, Martín. Muchas personas están dispuestas a apoyarte, pero tendrás que prepararte para las reacciones. Una ola de ansiedad lo atravesó al escuchar esas palabras. ¿Realmente tenía la capacidad de liderar algo así? Luego, la necesidad de legitimar su experiencia se instaló en su mente. Había pasado años observando a líderes incapaces de crecer o aprender, ¿acaso no podría ser él parte de esa solución? Mientras Henry desplegaba opciones y estrategias, algo en Martín empezó a cambiar. La adrenalina corrió por sus venas, empujándolo hacia un nuevo estado de alerta. No solo necesitaba su voz, debía formarse para ser un líder, no un espectador. La idea de adquirir nuevas habilidades lo emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Te propongo que comiences un programa de liderazgo. No solo habla sobre la dignidad laboral, Martín, puedes convertirte en un mentor para otros en la empresa, le sugirió Henry. La posibilidad de avanzar en su carrera y ayudar a otros resonó en su corazón. Con cada palabra que Henry pronunciaba, una llama se reavivaba dentro de él. Se dio cuenta de que su voz podía ser el catalizador para un cambio real, y aunque el camino sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo. Entonces, en un momento de claridad, Martín decidió que no solo iba a actuar, sino que iba a formarse, a prepararse y convertirse en el líder que deseaba ser. Pero mientras su mente se llenaba de aspiraciones y metas, una pregunta inquietante surgió sin previo aviso. ¿Estaría dispuesto a perder lo que ya había construido en su carrera actual por perseguir esta nueva senda? Martín miró a su colega y, con voz firme, respondió, estoy dispuesto a hacerlo. Preparemos un plan. La determinación en su interior lo empujaba hacia un futuro incierto, pero lleno de oportunidades. La valentía que había encontrado lo había transformado, pero ahora debía enfrentarse a decisiones que pondrían a prueba su valor decidido. En ese instante, entendió que cada paso hacia adelante también significaba renunciar a viejas lealtades. Se preguntó si, tras este viaje, todavía habría un lugar para él en la empresa que había conocido. Sabía que lo que se avecinaba podría cambiar su vida profesional para siempre. La evolución apenas comenzaba, y el verdadero reto de ser un líder estaba por delante. ¿Estaría preparado para enfrentar las acciones necesarias para seguir su compromiso personal de cambio? Una semana transcurrió desde aquella conversación en el café. Martín se había sumergido en la investigación de programas de liderazgo y cursos de desarrollo personal. Con cada sesión de aprendizaje, su visión de liderazgo se amplificaba, revelando matices que nunca había considerado. En su tiempo libre, devoraba libros sobre comunicación efectiva y liderazgo transformacional. Se sorprendía de cómo algunas ideas resonaban con sus propias experiencias, aportándole una nueva perspectiva sobre su futuro dentro de la empresa. Las teorías sobre la empatía y la escucha activa lo desafiaban a reevaluar no solo su estilo de trabajo, sino su manera de relacionarse con los demás. Sin embargo, había una pequeña voz en su interior que susurraba dudas. ¿Estaba realmente preparado para asumir la responsabilidad de ser un mentor? Esa pregunta flotaba en su mente, acentuando la incomodidad que había comenzado a sentir en el entorno laboral. Cada día que pasaba en la oficina, la dinámica que una vez percibió como normal comenzaba a parecerle intolerable. Las injusticias que antes ignoraba, ahora se amplificaban, la indiferencia de sus colegas hacia las preocupaciones de los demás lo indignaba. Decidido a poner en práctica lo aprendido, Martín ideó una estrategia.
convocó a un grupo de colegas cercanos para discutir abiertamente sobre el ambiente laboral. En su mente, esa reunión sería la primera chispa que encendería un cambio. El momento de la reunión llegó, y la sala que había elegido se impregnaba de un aire de incertidumbre. A pesar de su preparación, Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Podría realmente guiar esta conversación hacia algo útil? Se sentó a la cabecera de la mesa y, con la voz más firme que pudo proyectar, comenzó a hablar. Quiero que nuestra conversación hoy sea un paso hacia un cambio que todos necesitamos, introdujo. Vio cómo algunas miradas se entrecerraban en señal de escepticismo, otras llenas de curiosidad. Sin embargo, cuando comenzó a compartir ideas sobre la dignidad laboral y el respeto mutuo, notó que algunos se mostraban receptivos. La atmósfera empezaba a calentarse. Al final de la reunión, a pesar de que algunos colegas no compartían su entusiasmo, había logrado que varios otros sintieran el impulso de un cambio. Martín se dio cuenta de que, aunque la transformación sería lenta y llena de obstáculos, tenía el poder de impactar en las vidas de otros. La primera victoria, aunque pequeña, avivó su determinación. Sin embargo, la satisfacción no fue completa. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, fue abordado por su jefe, quien parecía incómodo. ¿Qué fue eso que hiciste? No necesitamos revivir viejas heridas ni generar conflictos innecesarios, le dijo con un tono de advertencia. La mente de Martín estalló en un torbellino de emociones. Sentía que su trabajo estaba en riesgo, pero también que su voz no podía ser silenciada. Aquella conversación lo llevó a un dilema interno: ¿debería seguir adelante y arriesgar su carrera por un cambio que podría ser rechazado? ¿O debía retroceder y conformarse, volviendo a las sombras de su antiguo yo? Martín se retiró de la oficina sintiéndose invadido por una mezcla de valentía y miedo. Sabía que no podía volver atrás. Las decisiones que estaba tomando eran esenciales para convertirse en el líder que había decidido ser. Al llegar a casa esa noche, su mente aún resonaba con la negativa de su jefe. La siguiente pregunta surgió: ¿sería capaz de desafiar no solo las estructuras de poder, sino también sus propias limitaciones? La noche fue larga. Martín se enfrentaba a un futuro lleno de incertidumbre, pero una inquietud lo impulsaba. Ya no era el hombre que pasaba desapercibido, había abrazado su papel como líder, sin saber que la batalla por el respeto y la dignidad en el trabajo apenas comenzaba. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de sus acciones? El día siguiente, el ambiente en la oficina era tenso. La advertencia de su jefe resonaba en su mente como un eco persistente. Sin embargo, contrario a lo que había imaginado, la incertidumbre no lo paralizaba, al contrario, despertaba en él una determinación abrasadora. Martín decidió que no se dejaría intimidar, que cada desafío era una oportunidad para reafirmar su compromiso con el cambio. Para consolidar su papel de líder, se propuso demostrar que sus ideas eran viables y necesarias. Organizó una segunda reunión, pero esta vez, invitó a otros departamentos. Quería que el intercambio de ideas se expandiera más allá de su círculo inmediato, buscando involucrar a personas con diferentes perspectivas. A medida que recopilaba feedback, su mente se alimentaba de nuevas ideas y estrategias. Previamente, había analizado las reacciones de sus colegas. ¿Quiénes se habían mostrado abiertos al cambio y quiénes estaban allí solo por cumplir? Con un enfoque más crítico, se dio cuenta de que algunos de sus compañeros tenían el potencial de ser aliados valiosos en esta causa. Era hora de utilizarlos. Dedicó las horas antes de la reunión a preparar una presentación que no solo expusiera sus opiniones, sino que también reflejara datos y ejemplos concretos. Entendió que para convencer a los escépticos, sus argumentos debían estar fundamentados. Este proceso de preparación se convirtió en un ejercicio fascinante de autodescubrimiento. A través de la investigación, no solo trabajaba en su presentación, sino que también se di cuenta de su capacidad para crear discursos impactantes. Cuando llegó el día de la reunión, el nerviosismo se apoderó de él nuevamente. Sin embargo, esta vez, no se sintió solo. Había alentado a 2 compañeros a compartir sus experiencias relacionadas con el respeto en el trabajo, unas vivencias que resonarían con el resto. Al escuchar sus voces, la audiencia comenzó a transformar su escepticismo en curiosidad. Martín utilizó cada palabra con precisión, buscando no solo informar sino también inspirar.
A medida que la conversación avanzaba, notó que las miradas se enfocaban más en el contenido que en él. Había creado un espacio seguro donde las personas podían compartir, repensar y desafiar las normas que había dado por sentadas. Cuando finalizó la sesión, quedó impactado por la energía palpable en la sala. Varias personas se acercaron para expresar su apoyo, mencionando que posiblemente habían subestimado la importancia del respeto en su entorno laboral. Sin embargo, también había quienes se mostraban recelosos, dispuestos a desacreditar sus argumentos. Esto, lejos de desanimarlo, encendió una chispa aún mayor en su interior. Con cada mezcla de apoyo y resistencia, Martín comprendió que estaba en el camino correcto. La necesidad de un cambio empezaba a tomar forma, y él estaba dispuesto a ser su defensor, a desafiar las críticas y unirse a otros que compartían su visión. Sin embargo, mientras la confianza comenzaba a florecer, la sombra del desencanto también se aproximaba. Un colega que había estado en la reunión se acercó a él con una advertencia: no se te olvide que no todos están contentos con que hables, podrías ser blanco de represalias. Debes ser cuidadoso. Ese consejo resonó en su mente mientras se retiraba a casa. Sabía que se había metido en un territorio peligroso, y la certeza de que su liderazgo traería consigo desafíos inesperados comenzaba a calar hondo. Pero en su interior, una resolución férrea se formaba: no retrocedería. Había un propósito que lo increíblemente impulsaba, un deseo de verdad que lo mantenía en pie. La pregunta ahora era: ¿sería capaz de sostener esta nueva imagen de líder, al tiempo que navegaba por el terreno resbaladizo de la oposición que empezaba a asomarse? Martín se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La responsabilidad que llevaba sobre sus hombros empezaba a volverse pesada. La alerta de su colega sobre posibles represalias aún resonaba en su mente. Sintió un impulso creciente de hacer algo, de convertir esa ansiedad en acción. Decidió que, para seguir adelante, tenía que enfrentar su miedo de manera directa. Se propuso tomar una medida que lo posicionara aún más como un referente en su equipo. Llamó a una reunión con su grupo inmediato para discutir no solo los resultados de la última reunión, sino también las formas concretas en las que podían implementar las ideas que había propuesto. Necesitaba que su equipo visualizara el cambio, no como un concepto abstracto, sino como una realidad palpable. A medida que se acercaba la reunión, revisó su lista de objetivos. Una parte de él aún dudaba de su capacidad para liderar este cambio, y esa duda lo atormentaba. Sin embargo, otro lado de su ser se sentía inquieto, como si penara por liberarse de las cadenas de la mediocridad. Aquella dualidad le hizo cuestionarse: ¿era su deseo de ser un líder inspirador lo que realmente lo motivaba, o había algo más profundo al acecho? Durante la reunión, Martín estableció un ambiente de apertura. En lugar de dictar órdenes, decidió fomentar una lluvia de ideas colectiva. Se sintió renovado al ver cómo algunos de sus compañeros se animaban a expresarse. Sin embargo, notó que había personas que mantenían la cabeza baja, como si el miedo a ser silenciados aún les pesara. Esa observación profundizó su determinación. Había que construir un puente entre aquellos que deseaban el cambio y aquellos que aún dudaban. Una vez finalizada la lluvia de ideas, se armó de valor para abrirse y compartir su vulnerabilidad. Sé que lo que propongo es arriesgado. Solo quiero que todos aquí consideremos la posibilidad de que, juntos, podemos crear un entorno donde siento que todos podemos brillar. Fue un instante determinante. Ver sus palabras impactar a algunos de sus compañeros le motivó aún más a seguir adelante. La conexión emocional era clara. Martín salió de la reunión con una mezcla de optimismo y preocupación. Si bien había logrado motivar a algunos, los rostros de los escépticos no se borraban de su mente. ¿Podrían esos rostros convertirse en aliados o seguir siendo obstáculos en su camino? Decidido a dirigir esa incertidumbre hacia un espacio de crecimiento, se comprometió a orientar conversaciones uno a uno con aquellos que parecían menos entusiastas. A medida que pasaban los días, Martín dedicó un tiempo significativo a escuchar. Pero no eran solo las palabras lo que esperaba, quería entender sus inquietudes, sus esperanzas y sus temores. A cada persona a la que se acercaba, se le presentaba la oportunidad de cambiar la narrativa. Sin embargo, había quien se mostraba inalterable. Una colega, a quien había admirado antes, le replicó con frialdad: este cambio que propones no beneficiará a todos, Martín.
Sobre todo a los que buscan mantener el status quo. Su respuesta le golpeó. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su bienestar por el de otros? Los dilemas morales se intensificaban dentro de él. Cada conversación era un símbolo de la resistencia que enfrentaba, pero también una oportunidad de autodescubrimiento. ¿Debería ceder a la presión de la compañía o mantenerse fiel a sus convicciones? Mientras su mente se llenaba de preguntas, la tensión en la oficina aumentaba. Algunos colegas comenzaron a abrirse, pero regresaban a la reticencia que había observado. La lucha interna lo llevó a considerar la posibilidad de una confrontación directa con aquellos más opuestos a su visión. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era una notificación de correo electrónico, una invitación para presentar su proyecto ante la alta dirección. Una mezcla de terror y emoción lo invadió. Era la oportunidad que tanto había buscado. Sin embargo, la pregunta que lo había acompañado desde el principio escalaba en su mente. ¿Realmente estaba listo para el desafío que se avecinaba? Justo cuando pensaba en estos dilemas, un mensaje anónimo llegó a su bandeja de entrada. Las palabras escritas con frialdad decían: «Baja la voz, Martín. Todavía hay quienes no han olvidado». Él se quedó paralizado, sintiendo que su valiente intento podría destruirlo desde adentro antes de haber comenzado. Pero una determinación renovada emergió en su pecho. Sabía que el verdadero cambio, la transformación auténtica, siempre vendría acompañado de la confrontación y la valentía. La cuestión ahora era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la visión que abrazaba? Martín se despertó esa mañana con un objetivo claro: debía preparar su presentación ante la alta dirección y utilizarla como un vehículo para avanzar su visión. En su interior, un vendaval de ansiedad y determinación danzaba al compás de sus pensamientos. Se sentó en su escritorio con una hoja en blanco frente a él, el cursor parpadeando como un recordatorio de lo que estaba en juego. Tenía el tiempo restringido y una presión intensa, pero sabía que esta era su oportunidad para probarse a sí mismo y a su equipo. Comenzó a delinear las ideas que había colectado en las últimas semanas. Pero, mientras escribía, su mente regresaba a la sensación de inquietud que había sentido en su última conversación con su colega. ¿Sufriría represalias por su intento de innovar? La voz interna del miedo le susurraba que podría fracasar, que podría perderlo todo. Decidió que no podía permitir que esas dudas lo dominaran. Martín necesitaba desvincular su presentación de sus ansiedades personales y enfocarse en el valor que podía aportar al equipo. Era el momento de convertirse en el líder que había intencionado ser, no solo para demostrarlo a sí mismo, sino para mostrar el potencial que tenían como colectivo. Estableció una estructura clara para su presentación. En lugar de centrarse en los problemas, se concentró en las soluciones, en cómo cada idea podía implementarse con el apoyo del equipo. Quería que las palabras fluyeran con claridad y convicción, y mientras redactaba, la emoción crecía en su interior. Esto podía funcionar. El desafío era inmenso, pero estaba decidido a correr ese riesgo. A medida que se acercaba el día crucial, Martín empezó a ensayar frente al espejo. Practicó su discurso, no solo para recordar las palabras, sino para sentir el poder detrás de ellas. Tenía que transmitir pasión, autenticidad y la firme creencia en su visión. Sin embargo, la noche antes de la presentación, un nuevo mensaje anónimo llegó a su bandeja. «No eres suficiente, Martín. Recuerda tu lugar». Esa frase resonó en su mente, abriendo las puertas a su mayor vulnerabilidad. Pero en lugar de desmoronarse, se sintió más decidido. Era eso lo que necesitaba escuchar para encender su fuego interno. Durante la reunión, su corazón latía con fuerza. Se sentó frente a la alta dirección, cuya indiferencia creciente a lo largo de los años se había convertido en una incertidumbre palpable. Pero esta vez, Martín no estaba allí solo para pedir un cambio. Venía con un plan, una visión y, sobre todo, con un propósito. Comenzó a presentar sus ideas con datos y testimonios de sus colegas. Observó cómo algunos comenzaron a mostrar curiosidad y otros, esbozos de sorpresa. Se sintió cada vez más seguro al notar pequeñas respuestas positivas. Sus palabras ya no eran solo suyas, eran el eco de sus compañeros, de aquellos que habían confiado en él en privado.
Luego, compartió su convicción de que el verdadero progreso era posible solo cuando todos los miembros del equipo se sintieran parte de la tribu, visibles y escuchados. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por una voz conocida. Era la misma colega que había manifestado su oposición previamente. Martín, tú mismo has dicho que hay quienes no están listos para esto. ¿Por qué crees que puedes cambiarlo todo de la noche a la mañana? El silencio de la sala se volvió extremadamente denso, como si el aire se hubiera detenido. Martín sintió el fuego volver a encenderse en su interior. No podía permitirse retroceder ahora. Tomó una respiración profunda y respondió, no creo que pueda cambiarlo todo de una vez, pero sí creo que cada pequeño paso cuenta. El cambio verdadero requiere tiempo, pero también valentía. Y si no comenzamos ahora, seguiremos atrapados en este ciclo de temor. Junto con su palabra quedó una decisión clara, no se levantaría solo por su visión, sino que lo haría para empoderar a quienes lo rodeaban. Su respuesta caló hondo en la sala, y por primera vez sintió que estaba en camino hacia la defensa no solo de su idea, sino de un futuro que podía ser compartido. Al finalizar, mientras los miembros de la alta dirección intercambiaban miradas, la tensión seguía flotando en el aire. Martín se retiró sintiendo que había dejado una parte de sí mismo en la sala, y aunque no sabía el resultado inmediato, sí entendía que había escalado una montaña emocional que le había enseñado más sobre su capacidad de liderazgo que cualquier otro reto enfrentado hasta ese momento. ¿Qué decisiones tomaría la dirección? ¿Podría su impulso inspirar a otros a correr riesgos y crear un nuevo ambiente laboral? Las preguntas lo atormentaban mientras salía, pero también sentía que algo había cambiado en él. La verdadera batalla apenas comenzaba. Martín salió de la reunión con un halo de incertidumbre que aún no se desvanecía. Su mente giraba en torno a lo que había dicho, a las miradas de su jefe y los murmullos subyacentes de la sala. Era claro que abrir un debate sobre el cambio no era bien recibido por todos. Sin embargo, en su interior sabía que había prendido una chispa, y esa chispa lo empujaba a seguir adelante, sin importar lo desgastante que resultara. Durante los días siguientes, la atención de la alta dirección se mantenía centrada en su propuesta. Martín aprovechó el tiempo para seguir dialogando con sus compañeros, recolectando comentarios y sugiriendo adaptaciones a su plan. A cada conversación, sentía la energía de sus colegas transformarse. Había despertado en ellos el anhelo de ser escuchados, de ser parte del proceso, y eso era un triunfo personal. Sin embargo, la inquietud no le abandonaba. La voz de su colega aún resonaba en su mente. ¿Por qué crees que puedes cambiarlo todo de la noche a la mañana? Esa pregunta se convirtió en un eco constante, lanzando dudas sobre su capacidad real para manejar el cambio que tanto deseaba. Así que decidió buscar la respuesta en la introspección. ¿Era un líder capaz de inspirar transformaciones o simplemente un soñador persiguiendo ilusiones? Con determinación, dedicó su tiempo a visualizar un futuro en el que su equipo pudiese prosperar. Comenzó a mapear formas de hacer que su presentación evolutiva se sintiera más inclusiva, buscando encajar las ideas de sus compañeros. Comenzó a reunirse informalmente con ellos, estimulando un diálogo abierto. Los encuentros aumentaron su confianza y reforzaron su creencia en la importancia del trabajo en equipo. Sin embargo, no todo fue fácil. Una compañera, Sara, sorprendió a todos al compartir su frustración en una de estas reuniones informales. Martín, aprecio tu entusiasmo, pero también necesito que entiendas que muchos de nosotros sentimos que esto es una carga adicional, no un alivio. ¿Cómo planeas que la dirección acepte más cambios si ni siquiera podemos con los que ya tenemos? Su comentario hirió a Martín. Se sintió cuestionado y vulnerable, como si su esfuerzo estuviese destinado al fracaso, pero en lugar de retraerse, decidió hacer de esa pregunta una oportunidad. Se detuvo y reflexionó sobre su enfoque. Desde entonces, cada vez que se encontraba con resistencia o desánimo, buscaba cómo convertir esas emociones en un motor de aprendizaje. Comenzó a desarrollar un nuevo formato de presentación, uno más interactivo e inclusivo, en el que cada miembro pudiera sentir que tenía un espacio para aportar y ser parte de la solución. Un pensamiento comenzó a germinar en su mente: el liderazgo no se trata solo de ser visionario, sino de ser un facilitador. A medida que avanzaba, también comenzaba a notar aspectos de su propia personalidad que antes había ignorado.
Aprendió a escuchar activamente, a demostrar empatía y, sobre todo, a no temer el disenso. A casi un mes desde su presentación inicial, Martín recibió una invitación inesperada. La alta dirección quería que presentara su idea nuevamente, esta vez ante un grupo más amplio de gerentes, aquellos cuya aceptación era crucial para que el cambio se concretara. El día de la reunión, se sintió dividido por la emoción y el nerviosismo. Sabía que había madurado, pero también era consciente de que estaba a punto de enfrentarse a una multitud más crítica. Si lograba transmitir la esencia de su visión, podría inspirar no solo a su equipo, sino también hacer que aquellos que se sentían parte del muro empezaran a ceder. ¿Sería este el momento que cambiaría el rumbo? Mientras cruzaba la puerta de la sala de conferencias, una última pregunta lo golpeó con fuerza: ¿podría, de verdad, consolidar ese cambio y resistir la presión de los que se opusieran a él? El futuro estaba a punto de revelarse. La sala de conferencias estaba inundada de luz artificial, creando un ambiente que, para algunos, podía resultar intimidante. Martín sintió cómo sus palmas sudaban, a pesar de que se había preparado meticulosamente, la presión era palpable. Los rostros de los gerentes lo miraban con expectativas, algunos con gesto escéptico. Respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz, aunque al principio titubeante, adquirió rápidamente un tono más firme. Presentó su visión, el esfuerzo de semanas de diálogo y adaptación, destacando no solo las ventajas del cambio propuesto, sino también el valor de incluir a todos en el proceso. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una interrupción viniera del fondo. Un gerente senior, conocido por su enfoque tradicional, levantó la mano. Martín, es una idea atractiva, pero tienes que entender que muchos no están listos para esto. Estamos hablando de gente que prefiere mantener el status quo. ¿Por qué deberíamos seguirte en esto? La pregunta cortó el aire como un cuchillo, desafiándolo y poniendo a examen su propuesta. Martín sintió que su mundo se tambaleaba. La voz de su colega, que había resonado en su mente días antes, regresó con fuerza. Pero esta vez no se dejó vencer por la incertidumbre. Respondió con aplomo: entiendo las preocupaciones. Este no es un camino sencillo, y yo tampoco estoy pidiendo que todos estén de acuerdo de inmediato. Lo que propongo es un diálogo, un espacio para que todos podamos contribuir y expresar nuestras inquietudes. A medida que avanzaba la presentación, observó las reacciones de sus colegas. Algunos empezaban a asentir suavemente, como si comenzaran a ver la relevancia de su discurso. Sin embargo, otros seguían cruzados de brazos, escépticos y desafiantes. Martín sintió que el tiempo se detenía cuando concluyó. Se esperaba el silencio que a menudo precede a una resolución, pero fue interrumpido por una voz familiar, la de Sara, que se levantó. Martín, he estado viendo todos los cambios que sugeriste, y aunque he sentido resistencia, también creo que has tocado un punto crucial. Necesitamos este espacio para expresarnos, pero también necesitamos tu apoyo para enfrentar a la dirección. ¿Estás dispuesto a luchar con nosotros? El apoyo de Sara le dio fuerzas, pero también lo llenó de una mezcla de responsabilidad y ansiedad. El liderazgo no implicaba únicamente brillar, sino también ser un representante de los miedos y ansias de su equipo. En ese momento, comprendió que su propio crecimiento dependía más de los demás que de su propia perspectiva individual. La reunión concluyó con una mezcla de opiniones. Los que estaban a favor comenzaron a formular preguntas constructivas, mientras que los críticos aún evaluaban sus opciones. Sin embargo, Martín sintió un cambio en automático, como si una semilla de diálogo se hubiera sembrado. El verdadero desafío apenas comenzaba. Días después, recibió un mensaje inesperado de uno de los gerentes que se había mostrado más crítico. Martín, quiero que hablemos. Creo que hay algunas áreas donde podrías modificar tu enfoque para conseguir más apoyo. El corazón de Martín se aceleró. Podía experimentar una oportunidad de oro, un diálogo con una mente influyente. Sin saber si abrazaría esta nueva posibilidad o si se encontraría ante una trampa, tomó una decisión. Investigaría a fondo la trayectoria de ese gerente y se prepararía para una posible confrontación que no solo pondría a prueba sus habilidades de negociación, sino también su transformación como líder. ¿Sería capaz de utilizar esta apertura para construir un puente hacia la aceptación del cambio,
o se vería atrapado en un juego de poder que socavara sus objetivos. El rumbo de su carrera y su visión para el equipo pendía de un delicado hilo. Martín se despertó una mañana con una claridad renovada. La incertidumbre que había rodeado sus decisiones laborales ahora se había convertido en un motor impulsor de cambio. Había pasado semanas desde su última presentación ante la alta dirección y, aunque la crítica había sido feroz, estaba dispuesto a continuar luchando por su visión. Había comprendido que el liderazgo no se trataba solo de obtener aprobación, sino de crear un espacio donde todos pudieran sentirse escuchados y valorados. Con un nuevo propósito, se sentó en su escritorio y comenzó a delinear un plan. Entendía que enfrentaría desafíos, pero su compromiso se había solidificado. La asistencia de Sara durante la reunión había abierto una puerta hacia una comunidad de colegas dispuestos a respaldar el cambio. Con este apoyo, se propuso no solo ser la voz del cambio, sino también su facilitador. Convocó una reunión semanal con su grupo de trabajo, donde cada miembro podría expresar sus preocupaciones y aportar ideas sobre cómo mejorar el ambiente laboral. En lugar de limitarse a discutir lo que no funcionaba, les animaba a imaginar soluciones creativas. Su objetivo era construir un diálogo constante, una cultura en la que el respeto y la dignidad fueran pilares fundamentales. Los días se convirtieron en semanas, y Martín experimentó un crecimiento palpable en su equipo. Los colegas que antes se mostraban escépticos comenzaron a participar activamente, aportando perspectivas y propuestas innovadoras. La actitud de aquellos que una vez dudaron de su liderazgo empezaba a cambiar. A través de su perseverancia y empatía, había demostrado que había un camino hacia un entorno más justo y colaborativo. Su jefe, sorprendido por la transformación en su equipo y el aumento en la productividad, comenzó a prestar más atención a las inquietudes de los empleados. Aunque la resistencia interna persistía, Martín había conseguido establecer una conexión renovada entre los miembros del equipo y la alta dirección. Comprendió que el respeto no era simplemente una expectativa, sino una acción diaria que debía nutrir. Finalmente, llegó el día de la presentación de su propuesta revisada ante la alta dirección. Martín, preparado y confiado, expuso no solo sus ideas, sino también los testimonios de sus colegas que reflejaban el impacto positivo que el cambio estaba teniendo. Esta vez, el discurso fluía con pasión, respaldado por la fuerza colectiva de su equipo. Los gerentes escucharon atentamente. El mismo crítico que había cuestionado a Martín en la reunión anterior se levantó nuevamente. Esta vez, sus palabras eran diferentes. Martín, tu enfoque ha llevado a un cambio palpable en la cultura de trabajo de tu equipo. Creo que estamos listos para dar el siguiente paso. Una mezcla de alivio y asombro atravesó a Martín. La aceptación estaba al alcance. Con el apoyo tangible de sus colegas y la dirección, se reafirmó que el camino al cambio era arduo pero lleno de posibilidades. Había alcanzado un nuevo nivel de confianza y respeto, consolidándose como un líder auténtico. Con el tiempo, Martín no solo vio cambios dentro de su equipo, sino que comenzó a recibir invitaciones para participar en foros sobre liderazgo y cultura organizacional en otras firmas. Había logrado un reconocimiento que antes parecía inalcanzable. Las palabras de su abuela resonaban en su mente: la justicia no se pide, se exige. Este camino que había elegido había abierto nuevas puertas, y él estaba preparado para navegar por ellas con integridad. Finalmente, Martín encontró su lugar no solo como ingeniero, sino como mentor y líder. Había demostrado que, al alzar la voz, no solo cambió su vida, sino que también iluminó el camino para otros. Su viaje de transformación había sido completo. La lección fue clara: el cambio comienza en uno mismo y puede marcar una diferencia profunda en la vida de muchos. El eco de su voz había resonado más allá de los muros de su oficina, convirtiéndose en un símbolo de dignidad y respeto, un legado que continuaría inspirando a otros. Ahora es momento de que tú también formes parte de este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionales exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesitan escuchar estas narrativas inspiradoras. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre lo que has visto. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tu acción importa.